corroborar. Sí, Wendy. Licenciada, buenas noches. Es que fíjese que no sé si es solo mi computadora, porque yo sí la escucho, pero no veo si está presentando, o sea, alguna presentación o algo. No, fíjese que ahorita no podemos porque tenemos problemas de cantidad de estudiantes. No nos había dado ese problema, pero hoy sí tenemos el problema de que tuvimos que abrir 2 sesiones. Ah, ya, solo ese Por era mi eso duda. estoy corroborando esto, Wendy. Gracias. Y por eso no podemos acceder a lo que usted me pide. Gracias, licenciada. Vaya, pero aquí vamos a ver cómo nos las ingeniamos para que podamos avanzar. Les decía, jóvenes, que tenemos la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Entonces, estamos ahí frente a la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que ver el punto de partida del derecho mercantil para poder autorizar, darle forma legal a contratos mercantiles, sobre qué base lo vamos a hacer, y luego esta contratación mercantil nos trae como consecuencia la creación o la generación de obligaciones mercantiles también. Entonces, a eso se refiere la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Ya lo veían conmigo algunos de ustedes que veíamos teoría general de los títulos de crédito. ¿Qué quiere decir eso? El contenido que es aplicable a todos los títulos de crédito. Ahora estamos en la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es el contenido, tanto legal como doctrinario, de leyes conexas, del Código de Comercio en particular, constitucional también, que se aplica a todos los contratos y a todas las obligaciones mercantiles. A eso se refiere. Entonces voy a molestar que por favor me lea alguien el artículo 43 constitucional. Ustedes sí pueden activar su cámara. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos va a leer ahí su artículo 43 constitucional? Juan David. Dayana Salazar. Ah, bueno. Póngase de acuerdo entonces a ver quién nos lo va a leer. No sé. ¿Lo leo? Artículo 43, libertad de industria, comercio. Espéreme un ratito, Dayana, nos está leyendo, nos lo va a leer por ahí Juan David y luego usted nos lee el 42. Porfa. Sí, Juan David. Muy bien. Ahora vayámonos con Dayana y por favor léanos ahí, Dayana. Buenas noches, licenciada. Artículo 42, derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Muy bien, Dayana. Léanos el 43, por favor. Artículo 43, libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Muy bien. Por favor, Juan David, léanos el 42 constitucional. Muy bien. Entonces, oigan, jóvenes, tenemos ahí la columna vertebral, el basamento fundamental que regula las relaciones mercantiles. Los comerciantes individuales, sociedades mercantiles, títulos de crédito. Así es, Juan David.
obligaciones y contratos mercantiles, todo eso está contenido en el artículo 43 de nuestra Constitución. Y si nos vamos al 42, jóvenes, está la protección a propiedad intelectual. Cuando nosotros estamos frente a contenidos de creaciones del intelecto, pues entonces vamos a estar respaldados por el contenido constitucional del artículo 42. Y vamos a encontrar que la ley de derecho de autor y derechos conexos, la ley de propiedad industrial, el convenio de París, el convenio de Berna, el convenio de Roma y mucho más contenido de convenios internacionales van a respaldar las creaciones del intelecto. Y es así como tenemos la base fundamental para venir y conocer la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Aunado a ese contenido constitucional, vamos a encontrar que tenemos contenidos de leyes ordinarias que vienen a respaldar esta teoría general de los contratos mercantiles. Y tenemos entonces el Código Civil y el Código de Comercio. Vamos a tener otras leyes porque vamos a encontrar que hay otras leyes en las que hay contenidos, contratos mercantiles. Entonces, vean ustedes, tenemos ahí esa teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Nuestro punto de partida. ¿Dónde vamos a empezar? Vamos a empezar diciendo que los contratos en conjunto o separadamente de los títulos de crédito son instrumentos del tráfico mercantil. Quiere decir que este tráfico que procura la circulación de valores y bienes patrimoniales van a estar en una libre y expedita circulación a través de la normativa de contratos mercantiles. Es decir, que ese tráfico mercantil para el que sirven los instrumentos denominados títulos de crédito, denominados contratos mercantiles, pues va a procurar esa circulación de valores patrimoniales, una circulación que en diferentes formas, ya sea por contratación en donde hay transferencia de propiedad de bienes, como sean los contratos de cambio, pues vamos a poder estar teniendo esa posibilidad del tráfico mercantil. Jóvenes, una pregunta, ¿ustedes me están escuchando o estoy solo en un lado? Cara, estamos escuchando, licenciada. Ah, bueno. Les preguntaba eso para no dejarlos ahí en stand-by, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, ustedes me avisan. Les decía, no estoy con cámaras en ninguna de las dos sesiones por la señal. Entonces, vean ustedes, encontramos que se procura en ese traspasar en forma definitiva los bienes patrimoniales de una persona hacia otra, pues estamos frente a la contratación de cambio. Si es solo la cesión del goce de bienes de manera temporal, estamos frente a los contratos de crédito. Y si estamos en ese gozar de bienes patrimoniales de manera conjunta, dos o más o muchas más personas, entonces vamos a estar en esos contratos de asociación, como sería el caso del contrato de sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un contrato de cambio, la compraventa mercantil, por ejemplo,
un contrato temporal, un contrato de crédito, pues sería un mutuo, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, un contrato de mutuo con garantía prendaria, un contrato de mutuo con garantía fiduciaria, y ahí estaríamos frente a esa modalidad de contratación. Entonces ahí estamos viendo que hay relaciones que se van gestando, que van naciendo, como es ese derecho de obligaciones mercantiles, donde a través de los negocios jurídicos convertidos en los contratos mercantiles, se le da nacimiento a las obligaciones mercantiles. Y entonces ahí aparecen las obligaciones y los contratos y las especificidades de los contratos en particular. Entonces ahí estamos en un derecho de obligaciones y contratos mercantiles. Entonces vean ustedes esa posibilidad que tenemos de encontrar contratos, primero negocios jurídicos, luego contratos mercantiles y finalmente le damos nacimiento a los contratos y a las obligaciones mercantiles. Nacen las obligaciones mercantiles en ambos, como consecuencia de estos contratos y de estos negocios jurídicos mercantiles. Entonces, vean ustedes, tenemos que en el derecho mercantil moderno que advertir que tenemos dentro de esa actividad económica que significa la contratación mercantil, que hay un derecho mercantil que está enfocado en los elementos personales o intersubjetivos, en los comerciantes individuales, en los comerciantes sociales, un derecho subjetivo mercantil en la contratación mercantil, porque primeramente se enfoca en el comerciante individual, en el comerciante social, en las relaciones individuales o colectivas de comercio, esos actos de comercio que están enfocados en relaciones interpersonales de comerciantes y comerciantes o de comerciantes y consumidores. Encontramos a su vez que este contenido de derecho mercantil se ve manifestado a través de los contratos mercantiles, que es de donde surgen las obligaciones mercantiles. Y encontramos que tenemos ese régimen jurídico que regula esos contratos y esas obligaciones mercantiles. Y ahí es aplicable a todos los contratos y a todas esas obligaciones que nacen de los contratos. Tenemos, por ende, la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Encontramos que hay permanencia de las normas que regulan esos contratos de los que nacen esas obligaciones y en las que participan comerciantes con comerciantes, comerciantes con consumidores, es decir, comerciantes con particulares. Encontramos entonces que, habiendo visto esa normativa del derecho mercantil que está establecida en el Código de Comercio y leyes conexas viniendo desde la Constitución, encontramos a su vez que hay la gran cantidad de aspectos jurídicos del derecho privado. ¿Por qué razón? Porque está regulado en el Código de Comercio, porque encontramos que los contratos vienen como la regulación de los contratos y de las obligaciones mercantiles vienen como un conjunto de disposiciones generales que se refieren a obligaciones y contratos mercantiles, ya sea en general y ya sea también en particular, porque nos da una parte reguladora para todos los contratos, que es lo general, y luego otra regulación dentro de la misma normativa para contratos en particular. Entonces ya está tratando con especificidad
los contratos en particular, que de qué contratos se trata. Y entonces podemos advertir que hay contrato de compraventa mercantil, hay contrato de suministro, hay contrato estimatorio, hay contrato de hospedaje, hay contrato de transporte, hay contrato de depósito mercantil, hay contrato de sociedad, hay contrato de fideicomiso, hay operaciones de crédito, hay contrato de facturaje, hay N cantidad, contrato de seguro. Vaya, entonces vean todos los contratos que les he mencionado y todos ellos están regulados en el Código de Comercio. Encontramos también contratos que están regulados en otras leyes. Y entonces, ¿cuáles son esas leyes? Pues podemos estar hablando del contrato de edición, del contrato de representación y ejecución pública, del contrato de fijación de obra, el contrato de licencia de uso de marca, el contrato de fideicomiso de inversión, el contrato de sociedades de inversión, el contrato de depósito colectivo de valores. ¿De qué ley les estoy hablando ahí? De la ley de derecho de autor y derechos conexos, de la ley de propiedad industrial y de la ley del mercado de valores y mercancías. Hay contratos por adhesión cuando ya veamos la clasificación. ¿Y dónde están regulados esos? Pues están regulados en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. ¿En dónde están las sociedades de inversión? Pues en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. ¿En dónde están los contratos del depósito colectivo de valores? Pues están en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Y así podríamos continuar. Hay un contenido que lo tenemos específicamente en leyes conexas, otros contenidos de contratos en el Código de Comercio y supletoriamente tenemos contenidos que no están regulados en el Código de Comercio y los traemos para sí supletoriamente del Código Civil. Si ustedes se recuerdan, leímos el artículo primero del Código de Comercio, que es la norma que autoriza en su aplicabilidad o supletoriedad de la ley que traigamos contenidos del Código Civil al Código de Comercio. Encontramos igualmente, tal vez me hace por favor ahí de leerlo, Magalí, en el Código de Comercio, en donde hay normas de Código Civil que se aplican en mercantil. Entonces lo tenemos en el 694. Magalí, ¿me escucha? 694. Ay, mire qué bonita. Sí, Juan David. Entonces, ¿qué quiere? Ahora leas el artículo primero, Magalí. Código de Comercio siempre. Muy bien, entonces vean ustedes, ahí tenemos las dos posibilidades que nos autorizan llevar del derecho civil al derecho mercantil ese contenido. Encontramos entonces que ahí estamos frente a la supletoriedad de la ley o estamos en su aplicabilidad, ¿verdad? Que no obstante que hay un derecho mercantil en el Código de Comercio y en leyes conexas, si no fuera suficiente, pues nos vamos a buscar al Código Civil y ahí vamos a encontrar lo que haga falta, eso se refiere. Finalmente,
encontramos que hay en el derecho mercantil, pues, sí, gracias. Hay en el derecho mercantil ese contenido, cómo se establecen las obligaciones mercantiles, esa obligación mercantil como concepto y como definición. Tenemos características, modalidades también en ese cumplimiento. Tenemos las fuentes de esas obligaciones, el negocio jurídico en el derecho mercantil, qué principios sustentan la contratación mercantil, cómo debe de interpretarse, cómo debe de ejecutarse y cómo debe de cumplirse, para finalmente encontrar que hay clases de contratos mercantiles. Y entonces vemos que partimos de las obligaciones mercantiles. Para hablar de las obligaciones, de obligaciones mercantiles, encontramos que ese tráfico mercantil, que esa circulación de bienes patrimoniales, pues está integrada en relaciones obligatorias. Por eso hablamos de las obligaciones. Encontramos que hay obligaciones y contratos mercantiles y hay obligaciones y contratos civiles que ustedes ya estudiaron y que de ahí nos viene la posibilidad ya de estar hablando de unas obligaciones que son mercantiles y otras que son civiles, de unos contratos que son mercantiles y otros que son civiles. Encontramos entonces ese derecho especial de obligaciones y contratos que son mercantiles, y entonces a su vez vamos a darnos cuenta que con esa especificidad que trata el derecho mercantil, las obligaciones y los contratos mercantiles, pues vamos a ver la adaptación de esos contenidos normativos a las exigencias del tráfico mercantil. Cuando hablamos del tráfico mercantil, estamos hablando de la circulación de los bienes patrimoniales y del dinero. Entonces encontramos así que, si ustedes se dan cuenta, en el libro cuarto encontramos que se denomina en el Código de Comercio obligaciones y contratos mercantiles. Ahí tenemos disposiciones generales, van a poder ustedes estar viendo. Yo tengo aquí a la mano mi código y ustedes van a poder encontrar que a partir del libro cuarto vamos a estar teniendo las disposiciones generales, las obligaciones mercantiles en general, y los contratos en particular, que son contratos mercantiles en particular. Entonces encontramos que hay aspectos especiales en la circulación de bienes y servicios mercantiles, y luego encontramos que se regulan todas estas manifestaciones de comercio en el tráfico mercantil como un fenómeno de circulación de bienes patrimoniales. Encontramos a su vez que subsidiariamente lo que haga falta, de acuerdo al artículo primero y 694, vamos a aplicar el Código Civil. Encontramos entonces las obligaciones mercantiles en general, las normas especiales contenidas en el Código de Comercio, hablando de obligaciones, y encontramos pues los contratos en particular y el derecho civil que se aplicará subsidiariamente. El concepto obligación, a ver quién se recuerda. Juan David, ¿cómo podemos definir la obligación? Ya se nos fue Juan David. ¿Sí me escuchan? Entonces, ¿qué pasó con Juan David? Sí, yo sí. Si usted habla, sí lo escucho.
Ajá. Hasta ahí. Bueno, vemos la obligación desde el punto de vista jurídico, obviamente, ¿verdad? La obligación, ¿qué significa? Lo que decía Juan David, y lo habíamos tratado en la clase anterior. Un vínculo significa un vínculo jurídico que une dos o más personas para que una de ellas, que en un momento determinado pueda denominarse deudora, está sujeta o queda sujeta por este vínculo jurídico a realizar una prestación, o sea, una cierta conducta, un cierto comportamiento en beneficio de otra persona que se denomina acreedora. Entonces ahí tenemos que al realizar este comportamiento en favor del deudor del acreedor, pues satisface un interés del acreedor. Entonces ahí vemos que tenemos el deudor, tenemos el acreedor y esa unión que hace el vínculo jurídico de la obligación, en donde el deudor se obliga a un comportamiento debido frente al acreedor. Entonces hay una prestación y hay una contraprestación que se recibe. Encontramos el acreedor, por ejemplo, le da el crédito al deudor y el deudor se obliga a pagárselo al acreedor. Entonces ahí está el vínculo jurídico. Encontramos entonces que la obligación determina que debe existir cierto comportamiento de una persona hacia la otra para que verdaderamente se convierta en vínculo jurídico por el que una persona debe realizar cierto comportamiento respecto de otra. Encontramos en el campo mercantil que definitivamente va a existir ese vínculo jurídico de manera tal que sea el medio para hacer la expedita circulación de bienes patrimoniales o prestación de servicios. Entonces ahí encontramos que estos elementos provocan esa circulación de bienes, de cosas, de dinero o prestación de servicios y los pagos por esos bienes o esos servicios, que sería la contraprestación. Entonces se realiza mediante instrumentos de tráfico mercantil. ¿Cuáles son estos? Pues uno de ellos son los contratos, ¿verdad? Contratos mercantiles. O por el otro lado también pueden ser los títulos de crédito. Y entonces ahí encontramos la forma de la transmisión de los bienes o la prestación de los servicios a cambio de un pago en dinero que debe de darse tanto la prestación como la contraprestación en un tiempo, en un modo y en un lugar establecido. Y conforme a ese tiempo, ese modo y ese lugar establecidos, ¿dónde lo establecemos? Pues en el contenido, en la forma que tiene el contrato mercantil. Entonces ahí aparece la prestación de un servicio, ahí aparece la transmisión de bienes, ya sea en forma definitiva como la compraventa, ya sea en forma temporal como los contratos de crédito, por ejemplo, y entonces ahí estamos viendo la definición y la conceptualización de la obligación mercantil. Encontramos en ese orden entonces que tenemos esa obligación concebida como ese vínculo jurídico que une a estas personas para que se dé de manera expedita el tráfico mercantil, o sea, la circulación de bienes, de cosas, de mercancías o de prestación de servicios. Entonces ahí tenemos de manera concreta a un deudor, a un acreedor, a través de un sinnúmero de contratos mercantiles que pueden estar dando lugar a la creación de obligaciones mercantiles. Encontramos por el otro lado que también existe
características de las obligaciones mercantiles. ¿Cuáles son estas características de las obligaciones mercantiles? Encontramos que tenemos obligaciones mercantiles y que sus características, pues obviamente van a determinar que una obligación es mercantil o no, si está establecida en el Código de Comercio o sus leyes conexas, o si la ley, o si fuera el caso del Código Civil, si así establece que es de aplicabilidad para el derecho mercantil. Encontramos entre las características de las obligaciones mercantiles las siguientes. Tenemos solidaridad de deudores. Tenemos exigibilidad de obligaciones puras. Tenemos la tercera, expresividad de la prórroga. 4, la automaticidad de la mora. 5, la productividad de intereses de pleno derecho. Tenemos la número 6. ¿Cuál es esa? Tenemos la capitalización de intereses. Tenemos la siguiente, restricción de la nulidad. Tenemos la obligación de entregar mercaderías de calidad media. Esa es otra característica. Y tenemos la última, que es el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Entonces, ahí podemos observar que de manera rápida estamos teniendo ahí 9 más o menos características de las obligaciones que son mercantiles. Ahora bien, ¿en qué consisten esas características de las obligaciones mercantiles? Los que tienen por ahí sus apuntes, vayan anotando, porque uno entiende lo que va escribiendo. Entonces, vean ustedes, tenemos la solidaridad de deudores. ¿A qué se refiere? Se refiere a que hay solidaridad de deudores cuando encontramos que las obligaciones mercantiles, en las obligaciones mercantiles, todos los deudores y los codeudores especialmente van a ser solidarios con los deudores principales. Entonces, si hay un deudor y hay más de un codeudor, todos los codeudores van a ser solidarios con el deudor principal. Si hay deudores, todos los deudores y todos los codeudores van a ser solidarios de la obligación colectiva hasta que esta obligación esté totalmente cumplida. A eso se refiere. Encontramos entonces que en las obligaciones mercantiles, todos los codeudores van a ser solidarios con el deudor o los deudores principales, salvo pacto en contrario. Si el contrato establece que no va a ser así, recuérdense que el contrato es una ley entre las partes contratantes. Entonces, no va a ser así. Pero si no se pactó el contrato, la ley establece que todos los codeudores serán solidarios del deudor principal. En eso consiste la solidaridad de deudores. Y también van a ser estos codeudores solidarios con todos los demás hasta el total cumplimiento de la obligación contraída, salvo que en el contrato se hubiera pactado algo diferente. Entonces ahí no podría ser. Encontramos entonces que esta solidaridad representa una garantía más, es decir, que le da mayor seguridad a las negociaciones mercantiles, porque no solo va a responder el deudor principal de la obligación contraída, sino que
los codeudores también van a ser solidarios con el deudor principal hasta el total cumplimiento de la obligación. Entonces significa que hay más facilidad de contraer obligaciones mercantiles en esa dirección porque los acreedores van a tener esa confianza, van a tener en cuenta que esas obligaciones que van a estar respaldadas por los codeudores hasta su total cumplimiento va a ser una garantía más sólida de que el deudor efectivamente va a cumplir, ¿verdad? Y que si él no va a cumplir, pues los codeudores van a respaldarlo hasta que se cumpla totalmente. De esa cuenta tiene un gran rigor la ejecución. Se recuerda que la ejecución es el cumplimiento forzoso de una obligación a través de las ejecuciones. Ya lo veíamos en Mercantil 2, a través de la acción cambiaria en donde se obliga al cumplimiento de las obligaciones, o ya sea en este caso a través de ejecuciones, que podemos estar hablando de un juicio ejecutivo cambiario, o la ejecución en la vía de apremio a partir del 294 del Código Procesal Civil y Mercantil en adelante. Entonces ahí podemos encontrar ejecuciones. Y entonces hay rigor en la ejecución de los contratos mercantiles porque la obligación mercantil está siendo solidaria, y al ser solidaria es más rigurosa que si no se estuviera exigiendo esa solidaridad, ¿verdad? Entonces significa que los deudores van a ser más fuertes para cumplir sus obligaciones. Es decir, que en un momento determinado, si hay necesidad de plantear una ejecución en contra de alguno de los obligados, pues un buen abogado la va a plantear esta acción en contra del obligado que sea más solvente, ¿verdad? Más solvente. ¿Por qué? Porque solidariamente está obligado a cumplir. Entonces ahí tenemos la primera característica de la solidaridad de deudores en obligaciones mercantiles. También tenemos la exigibilidad de las obligaciones puras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las obligaciones mercantiles que no contemplan un plazo para su cumplimiento serán de cumplimiento inmediato, o sea, son exigibles para su cumplimiento de manera inmediata. Cuando las obligaciones tienen plazo, entonces vamos a ver que debemos esperar que haya vencimiento del plazo para que la obligación sea exigible. Y hay una tercera circunstancia. La obligación no tiene plazo, entonces no vamos a esperar el vencimiento del plazo, pero resulta ser que la naturaleza de la cosa objeto del contrato que da origen a la obligación no permite el cumplimiento inmediato. ¿Qué se hace ahí? En ese tercer supuesto. Entonces hay que esperar que la naturaleza de la cosa objeto del contrato permita el cumplimiento de la obligación. Entonces, vean ustedes, tenemos tres supuestos. En uno, no hay delimitado un plazo, no hay establecido un plazo en el contrato. Exigibilidad inmediata. En otro sí tenemos plazo. Tenemos que esperar el vencimiento del plazo y tan pronto el vencimiento del plazo ocurre, la obligación es exigible. Y en el tercer supuesto, no tenemos plazo, pero la naturaleza de la obligación no permite su cumplimiento. ¿Qué hacemos entonces? Pues entonces tenemos que esperar que la naturaleza de la obligación
permita la posibilidad de que sea exigible. ¿Alguna duda hasta aquí donde vamos, jóvenes? Ligda, el último supuesto no me quedó muy claro, disculpe. No le quedó claro el supuesto de que no hay plazo, pero la naturaleza de la obligación no hace muy posible su exigibilidad, Johanna. Ajá, exacto. Así es. Bueno, ¿en qué consiste entonces? Le pongo 2 ejemplos que acabo de poner para que lo ilustre mejor usted y lo entendamos todos. Vamos a suponer que tenemos un contrato que tiene plazo. Esperemos el vencimiento del plazo para exigir la obligación. ¿Sí? Segundo supuesto, no hay plazo. Exigimos cumplimiento de la obligación de forma inmediata. De eso se trata la exigibilidad de obligaciones puras. Bueno, y el tercero que nos dice ahí Marlene, encontramos que no tiene plazo, pero la naturaleza de la obligación, de la cosa, objeto del contrato, que dio nacimiento a la obligación, no permite el cumplimiento de esa obligación de manera inmediata. ¿Cuáles serían ejemplos de este tercer supuesto? Veamos una cosecha de café, les decía, una cosecha de café. No tiene, eso es muy lejano que autoricemos contratos de esa naturaleza sin plazo, pero vamos a suponer que no tiene plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces lo que hacemos es esperar que la posibilidad de esa cosa objeto del contrato, ¿cuál sería en este caso? La cosecha del café, nos permita cumplir con la entrega de las toneladas o los quintales de café para cumplir con la obligación. Ese sería un ejemplo. Les pongo el ejemplo. ¿Cuándo cosechamos café en Guatemala? Si hoy, 25 de julio, nos dicen que cumplamos la obligación de contratos de café en donde nosotros somos los que debemos entregar las toneladas de café, no se puede, porque la naturaleza de la cosa objeto del contrato no permite dar cumplimiento a la obligación. ¿Por qué? Porque ahora no estamos cosechando café. El café lo vamos a cosechar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, hasta ahí sí podemos cumplir, pero ahora no se puede porque la naturaleza de la cosa objeto de la obligación no lo permite. ¿Estamos ahí, Marlene? Sí, Ligda, o sea que sería, digamos así, respecto, o sea, no hay plazo de momento, pero sí con el tiempo. Exactamente, exactamente. Yo ahora no puedo cumplir con la entrega del café porque no estoy cosechándolo. Apenas ahorita estoy sembrando y estoy abonando el café. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ahí en marzo ya lo coseché. Bueno, entonces lo entrego en abril o en mayo, ahí sí. Entonces, otra cosa sería, por ejemplo, que contratamos vender cabezas de ganado. Ese por ahí nos ponía un ejemplo Braulio. Entonces, si a mí me piden que yo entregue las cabezas de ganado ahora, vamos a suponer que las vendemos en un contrato. Hoy no las puedo entregar porque apenas ahora tenemos en nacimiento los chivos, pero hay toretes apenas. Pero los vamos a tener a 6 meses plazo, por ejemplo, a 1 año plazo. Entonces, la naturaleza de ese contrato, de esa obligación, no permiten su cumplimiento. Ahí tenemos 2 ejemplos, porque es lo más complicado, creo yo, de esos 3 supuestos de exigibilidad de las obligaciones. Y tenemos un tercero. Vamos a suponer, por ejemplo, ahora que Estados Unidos
abrió la posibilidad de entregar por parte de Guatemala en el mercado estadounidense un 30% más de la cantidad que Guatemala le vende a Estados Unidos de azúcar. Entonces, los azucareros, ¿será que hoy pueden entregar ese 30% más? La respuesta es no. Ni lo anterior, ni el 30% más. ¿Por qué? Porque ahora ellos no tienen zafra. La zafra viene de noviembre en adelante hasta el mes de abril. Entonces, será de abril en adelante que ellos van a estar entregando. ¿Y cómo van a hacer para cumplir? Si ustedes leen los diarios, ahí se van a dar cuenta que los azucareros dicen que van a tener que ampliar su zafra en el contenido de cantidades que van a procesar de caña para convertir como materia prima para convertirla en azúcar. Entonces puede ser que ellos o no le van a vender a otros mercados porque les paguen menos o porque sean más lejanos y les sale más cara la transportación o cualquier razón y se la van a dar a Estados Unidos. O por el contrario, van a dejar de transformar esa materia prima en otros productos para que les produzca más azúcar y puedan cumplir no solo con la cuota que ya tenían establecida de antes, sino también con ese 30% de que hoy el mercado de Estados Unidos los está beneficiando a raíz de que les cerró el mercado a Nicaragua, por ejemplo. ¿Verdad? Ese es un ejemplo real. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de que las obligaciones no se pueden exigir inmediatamente. En esta semana se publicitó que el mercado de Estados Unidos abre en un 30% más la posibilidad de recibir azúcar de Guatemala y pues los azucareros dijeron, bueno, vamos a tener que producir más azúcar. No dijeron más caña, dijeron tenemos que producir más azúcar. Más caña ya no se puede, porque de aquí para noviembre ya no da tiempo que crezca. Entonces, y que sea cosechada. Entonces, lo que se va a hacer es que no van a transformar la caña en otro producto, etanol, por ejemplo, o alcoholes, y la van a convertir en azúcar. Esa es la industria del azúcar, ¿verdad? Entonces, la industria de la caña. Entonces, van ellos a entregarla, pero no la pueden entregar ahora y no pueden ampliar la entrega ahora en las toneladas que les piden, porque ahora no hay cosecha de caña para transformarla ahora en azúcar, sino que habrá que esperar la zafra y entonces, muy bien, Braulio. Entonces, ahí está otro de los ejemplos. Y ahí tenemos nosotros la posibilidad de entregar el producto cuando la caña lo permita, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser, Luis Armando. Entonces, ese sería otro ejemplo. Entonces, ahí no puede haber cumplimiento de obligación inmediata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza de la obligación no lo permite, la naturaleza de la cosa, objeto del contrato, no lo permite. A eso se refiere. Ahora bien, un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de la exigibilidad de las obligaciones en forma inmediata? Sería cualquiera que ustedes pacten hoy, por ejemplo. Resulta ser que ustedes contratan entrega vamos a suponer que ustedes se dedican a la elaboración de zapatos y entonces resulta ser que ustedes tienen un contrato de entrega, puede ser en cuenta corriente, puede ser como ustedes lo pacten en el mercado, ¿verdad? Ustedes son zapateros y le van a entregar, dígame una zapatería, ¿no? ¿Cómo se llaman? Night West, Naturalizer, Aldonero, qué sé yo, Cobana, Doc, cualquiera. Y entonces resulta que como ustedes son zapateros y ustedes pueden crear esas prendas de vestir que son los zapatos, entonces resulta que hoy les piden a ustedes un 100 de calzado para dama. Entonces se está contratando, pero no hay plazo. Entonces hoy llegan y les dicen, mire, yo para hoy quiero
esos 100 pares de zapatos para dama, y 100 de caballero, y 100 para niña, y 100 para niño. Ustedes tienen que tener 400 pares de zapatos para entregar. Se los pidieron hoy y hoy los entregan o lo entregan mañana, a lo sumo. Bueno, pues esa es una entrega inmediata. Esa es una exigibilidad inmediata, ¿verdad? ¿Puede darse? Sí se puede dar, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos teniendo la expresión, por supuesto, así es como se trabaja. Entonces ahí estaríamos teniendo, incluso Gabriel, usted podría decir, mira, no tengo los 400 pares, pero tengo 300. Bueno, yo le recibo los 300. Entonces esa es exigibilidad inmediata, ¿verdad? Y puede dejar o no, sí, y puede dejar o no un tiempo para lo que haga falta. O usted puede tener un superávit de elaboración de productos y en el momento que se los pidan, usted ahí los tiene y los va a entregar. Esa es la exigibilidad inmediata. Ahora el vencimiento de plazo no da problema porque yo le pido el mismo producto, pero yo se lo pido para octubre. ¿Por qué razón? Porque va a ser el mercado de venta de Navidad. Bueno, entonces lo tenemos a finales de octubre, por ejemplo, o el primera semana de noviembre para Thanksgiving. Entonces ahí lo tenemos. Así es como funciona la exigibilidad de las obligaciones. Ahora, ¿a qué se refiere la expresividad de la prórroga? Ya les mencioné las características. ¿A qué se refiere la expresividad de la prórroga? Significa, de acuerdo a las leyes mercantiles y de acuerdo a la doctrina, que las obligaciones y contratos mercantiles que se autoricen, en ellas, si va a existir prórroga, la prórroga debe ser siempre expresa, a diferencia de civil, que en civil puede ser presunta, puede ser presumida. En mercantil, la prórroga debe ser expresa. ¿Por qué razón debe ser expresa? Porque reafirma el rigor de la ejecución de las obligaciones mercantiles. Está contenida ahí. Entonces, como está contenida en el contrato o hay una ampliación de ese contrato original, entonces lo que viene a darle es mayor seguridad para el cumplimiento de la prestación debida. Y si fuera el caso que no hay cumplimiento de esas obligaciones con rapidez, con celeridad y en forma expedita, pues entonces vemos qué es lo que procede en ese caso. Pero la ley establece que, igual que la doctrina en derecho mercantil, la prórroga debe ser expresa. A eso se refiere la característica de la prórroga. Alguien que, mejor yo les digo, Braulio, ¿nos puede leer usted el 676 del Código de Comercio? Braulio. Bueno, 676. Sí. Así de sencillo. La prórroga en mercantil debe ser expresa. Hay un contrato de ampliación del contrato original, ahí debe estar la prórroga. Usualmente se hace de esa manera. Vayámonos a la automaticidad de la mora. ¿A qué se refiere la automaticidad de la mora? En principio tenemos que advertir, como ya lo dijimos anteriormente en otra sesión, que la mora se debe definir como el retraso en el cumplimiento de obligaciones, el retraso en el cumplimiento de la prestación debida imputable al deudor. Entonces ahí tenemos que hay mora mercantil y hay mora civil. Hay que hacer una diferencia. Ese retraso en el cumplimiento de obligaciones por parte, valga la redundancia, del obligado,
consiste en que no cumple la obligación en el plazo establecido o en el momento que debe cumplirla. Entonces, vemos que las obligaciones mercantiles difieren de las obligaciones civiles en cuanto a la mora. ¿Por qué? Porque en la mora civil ustedes ya saben cómo opera porque ya vieron contratos civiles. En la mora civil debe existir interpelación, es decir, debe existir requerimiento de pago para que el obligado, en este caso es el deudor, caiga en mora. Entonces, si no hay interpelación, si no se le requiere de pago, no hay mora. Entonces, ese retraso no va a existir en civil si no hay requerimiento de pago. Al contrario, sensu, en derecho mercantil, aunque no haya interpelación, porque ahí la interpelación no existe, no hay requerimiento de pago, sino que tan pronto el plazo se vence, usted cae en mora. Entonces, hoy tenemos el último día para cumplir con la obligación y a la primera hora de mañana, es decir, usted está durmiendo a la medianoche y ya cayó en mora. Entonces, así funciona la mora en mercantil. Encontramos que en las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento de pago. No se requiere, no se interpela al deudor y usted cae en mora. Entonces, esa mora es a partir del día siguiente del día en que hubo el vencimiento del plazo. Entonces ahí las obligaciones son exigibles, a menos que, por ahí en un ratito, permítame, Braulio, a menos que el contrato, en el contrato se haya pactado lo contrario, no va a haber mora, por ejemplo, o los títulos de crédito que tengan establecidos plazos distintos o cláusulas distintas que expresen que se ha pactado lo contrario. Entonces ahí no va a haber mora. Sí, Braulio. Braulio, usted está levantando la mano. Ay, qué bárbaro, pues reciba clases primero mejor. Interrupciones o nos da por comer. Sí. Le cobran. Sí. Sí. Ajá, ahí está la interpelación. Sí. Es ahí. Ese es cobro administrativo. Ese es cobro administrativo de cartera administrativa. Uh-huh. Ahí se demande o no se demande, usted cae en mora. Tan pronto como hubo vencimiento del plazo. Estamos hablando de un cobro administrativo. Le pongo el ejemplo. Tarjetas de crédito. Es el ejemplo tipo por excelencia.
Vaya, ¿vio? Es por eso. Por eso le estoy poniendo ese ejemplo, porque es donde más se materializa la automaticidad de la mora. Fíjese que a usted no le cobran, a usted no le requieren de pago, a usted no le dicen nada y, ay, qué rico, hasta se olvidaron que yo usé la tarjeta de crédito y yo les debía 3,000 quetzales, ¿verdad? Y usted va a los 6 meses y resulta que va a deber va a deber 10,000, 15,000, lo más, ¿verdad? Imagínese. Y recuérdense que los intereses son como los niños, no paran de crecer. Entonces ahí está el ejemplo tipo por excelencia, Gabriel. Sí. Es un contrato mercantil de operaciones de crédito. Ajá. Sí. Encontramos entonces que hay productividad de intereses. Esto tiene relación ahí con la mora. Y con otra, solo vamos a terminar con 2 características y terminamos. Encontramos la productividad de intereses de pleno derecho. ¿Qué establece la ley y cómo funcionan los intereses? ¿Cómo se producen los intereses? ¿Qué es lo que estamos hablando con Gabriel? Bueno, implica que es una consecuencia de la mora. El principio de productividad de intereses significa que si la obligación tiene por objeto una cosa cierta o determinada, exactamente, entonces eso va a venir a provocar intereses. Y esos intereses son estrictamente legales, aunque a nosotros no nos parezca. ¿Por qué? Porque la ley establece que se fija un precio de la cosa en el contrato. Y a falta de ese convenio, pues obviamente habrá formas de justipreciarlo para cobrar. Pero si no pagamos en el momento que debe de ser y nos atrasamos en el pago, hablemoslo de esa manera, entonces caemos en la productividad de intereses para nuestro acreedor, ¿verdad? Entonces es así que es legal que se produzcan los intereses. Y algo más grave, la siguiente característica, por eso les digo que de una vez se las digo, porque para que llevemos la mora, la productividad de intereses y la capitalización de intereses, para que llevemos un hilo conductor. ¿Qué establece esta característica de la capitalización de intereses? Significa que, por ejemplo, en civil está prohibida la capitalización de intereses, pero en mercantil no. Significa la capitalización de intereses, que también se denomina un anatocismo, en que los intereses vencidos, oigan bien, los intereses vencidos y no pagados van a devengar intereses. Por eso se llama capitalización de intereses. Y entonces significa que ese anatocismo que sí autoriza el Código de Comercio, búsquenme por ahí, por favor, la capitalización de intereses. La tenemos aquí en nuestro Código de Comercio. Significa que los intereses de las obligaciones que no se hayan cumplido van a venir a generar más intereses. Es decir, les pongo el ejemplo. Tenemos 1,000 quetzales y de los 1,000 quetzales vamos a pagar, para redondear, Gabriel, vamos a pagar el 20% de intereses. Entonces tenemos 1,000 quetzales y 200 de intereses, 1,200. Pero entonces, como nos atrasamos en pagar esos 1,200, los siguientes intereses, gracias, Sara, los siguientes intereses van a ser generados no solo por el capital más esos 200 de intereses, sino se va a redondear como capital los 1,000 quetzales más los 200 quetzales del 20%. Y entonces el siguiente interés capitalizado va a calcularse
no sobre la base de 1,000 quetzales, sino sobre la base de 1,200. Y entonces ahí tenemos que sacarle exactamente, eso voy a decir ahorita. Tenemos que sacarle el 20%, ya no a 1,000, sino a 1,200. Y entonces va a ser más. Se vuelve a trazar en el pago, Gabriel, y entonces ya no voy a calcular yo banco, por ejemplo, 1,200, sino va a ser en 1,400 y así sucesivamente. Entonces, en 5 meses que se atrase, yo ya voy a calcular en los 2,000. Y en 10 meses, 4,000. Y así sucesivamente, 4,400 en un año, por ejemplo. Y él va a decir, pero si yo solo 1,000 consumí, ¿qué pasó aquí? Pues capitalizamos intereses. Eso quiere decir que se calculan intereses sobre intereses. El interés no pagado, incumplido, se convierte en capital. Y sobre ese globo de capital, yo genero otros intereses. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, todos los meses y los años que usted se atrase. Entonces, al final, viene a darse la figura de la capitalización de intereses o anatocismo. Termino leyendo el artículo 691, que en su epígrafe en el Código de Comercio establece capitalización de intereses. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses, siempre que la tasa de interés, sí, eso es. Así es. Bien, le cobran más, pero no igual que la tarjeta. Entonces, siempre que la tasa de interés no, si eso no lo hace, sobrepase la tasa promedio ponderada que aplican los bancos en sus operaciones activas en el promedio de que se trate. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes determinan cuánto va a ser el porcentaje de la capitalización de intereses son los bancos. Entonces, así funciona la capitalización de intereses, de manera tal que cuando se olvidan de mi tarjeta de crédito, la que no se tiene que olvidar de pagar soy yo, porque voy a pagar 1,200 cuando me corresponda y voy a pagar 8,000 quetzales en un año y medio, por ejemplo. Entonces, así funciona la capitalización de intereses. No funciona de esa manera la capitalización de intereses en los ahorros. Qué bueno fuera, ¿verdad? Entonces, eso es. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto yo la escucho y la resolvemos entre todos. No tenemos. A ver, Marlene, cuénteme. Marlene. ¿Sí me escucha, Ligda? Perfectamente, solo dígame. Fíjese, solo un comentario, Ligda. Fíjese que en este grupo estamos 37 personas, ¿verdad? En esta clase, o sea, solo en el grupo que yo estoy. Yo tengo entendido que hay otro grupo. Yo veo 42. Ah, bueno, a mí me aparecen 37, pero no sé por qué. Pero fíjese que le quería comentar de que en esta clase no escuchamos lo que usted está, o lo que usted está hablando, sí, pero lo que los compañeros están comentando respecto a lo que está hablando usted, no lo logramos escuchar, ni tampoco vemos mensajes. O sea, sí, tiene razón, yo por eso lo repito, Johanna. Por eso yo le estoy repitiendo lo que está diciendo Gabriel, lo que está diciendo Magalí, lo que está diciendo usted, yo se los repito también. Por lo mismo. Sí, solo le hacía mención al respecto, solo respecto a un comentario para, pues. Sí, vamos a tratar de ver qué nos está pasando ahí, porque fíjese que no había ocurrido que no cupiéramos en una sola sesión. Y ahora pues sí, se dio eso, a mí ya no me dejaba que empezara. Entonces, vamos a ver eso, Marlene, y con mucho gusto vamos a ir resolviendo, pero yo les estoy repitiendo, oye.
Sí, Linda, sí. Solo era un comentario, por eso le decía, porque sí me di cuenta, licenciada. Sí, no tenga pena, ahí estamos. Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna pregunta, jóvenes? ¿No estamos? Bueno, que tengan feliz noche, que descansen y que mañana sea un muy buen día para todos ustedes también. Feliz noche para todos. Feliz noche, Fíjese qué licenciada. raro, Karen, porque no nos había pasado, pero vamos a averiguar qué está pasando. Feliz noche, licenciada. Igualmente para ustedes, que estén muy bien.